para que usted pueda asistir a esta segunda reunión. Es para las parejas. Vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a que lo hagan en San Juan, capítulo 21. En el primer servicio usamos la NBI. En este servicio vamos a usar la Reina Valera. Vamos a leer el contexto del tema que hoy compartimos. Y puede seguir depositando sus ofrendas. Dice el verso 1 del capítulo 21 de esta manera: Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, entre paréntesis el que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien que Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, aunque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció
a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Esta mañana hemos leído esta porción desde su contexto inmediato y le hemos titulado Un reencuentro con Jesús. Hay muchas imágenes que nos presentan este momento de Jesús con sus discípulos. Algunas datan de siglos, otras más recientes, pero tratan de plasmar en la pintura ese tiempo cuando Jesús se acercó a orillas de la playa. Nuestra historia comienza hablando del mar de Tiberíades. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Tenemos ahí en la pantalla un mapa que nos presenta el mar de Galilea. También es conocido como mar de Tiberíades, y hay una zona en amarillo que representa la zona urbana de Tiberias, la ciudad de Tiberio que él había construido, donde le gustaba ir a pasar su buen tiempo de verano. Hoy una ciudad muy turística, con motocicletas de agua, yates, pero fue una ciudad que hizo historia. Y parte de esa historia está incluida en el Nuevo Testamento, cuando hablan de los discípulos que habían ido a pescar en aquel día. Habían pasado algunos pocos días que Jesús había resucitado. Y Pedro tenía en su corazón todavía muy fresco un momento triste de su vida. Pero viendo el mar, así como nosotros los veracruzanos, que podemos viajar a otras ciudades que no tienen mar, pero siempre extrañamos el ver el mar donde se nos hace que no tenemos límite, que no tenemos frontera, que no tenemos algo que nos limite, y añoramos el mar. Pero también el mar hay algo que nos recuerda y que nos dice Miqueas capítulo 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas había hablado esto acerca del Señor y de la nación de Israel
Y hoy sabemos que habla del profundo perdón de Dios para nuestras vidas. Dios tiene misericordia de nosotros y nuestras iniquidades. Las iniquidades es el historial de pecados que venimos heredando desde nuestras generaciones anteriores, y nuestro presente, dice, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él los tomará, y cuando Dios perdona es como arrojarlos en lo profundo del mar. Las partes más profundas del océano son inexplorables para el hombre común. Hoy, con equipos sofisticados, con submarinos computarizados, se pueden explorar las profundidades del mar y soportar la gran presión a la que es sometido los equipos que se envían para ver eso. Toneladas de peso se ejercen por la presión del agua, lo que está en su profundidad. Así dice Dios, que Él echará en lo profundo del mar nuestros pecados. No volverán, no los sacará de ahí el Señor. Quiere decir que Dios no se pone histórico, mucho menos histérico. Él no se pone histórico con nuestra vida. Él, cuando perdona tus pecados, los perdona y no los vuelve a sacar. Dios puede enfocar el presente y el futuro, perdonar y dejar atrás tu pasado. Cuando estamos hablando de la vida de Pedro, siempre se llega a una conclusión los escritores. De los apóstoles es la vida más humana, más habitual. Pedro es el apóstol que se presenta con sus grandes momentos de santidad, con esos grandes momentos donde opera los dones del Espíritu, como la declaración que él hace: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Jesucristo reconoce: esto no te lo ha revelado carne ni sangre. No es una revelación de hombre, esto es una revelación del Espíritu Santo. Momentos como esos, hermosos, pero presenta también en la vida de Pedro los momentos tan humanos de fracaso, de dolor, de vergüenza. Pedro, expresivo, sanguíneo en su personalidad, no pocas veces fue reprendido por el Señor. El que está escribiendo esto es el apóstol Juan. Quizás si Pedro hubiera escrito su propia biografía, él hubiera omitido esos momentos de su vida. Cuando nosotros contamos nuestra vida, contamos los momentos de fe, los momentos en que Dios nos dio la victoria, en que confiamos plenamente en Él, pero siempre callamos los momentos oscuros y pecaminosos de nuestra vida. No nos enorgullecen, no sentimos que sea algo para compartir, como que es la parte oscura de nuestra biografía. Pero está escribiendo el Espíritu Santo en la pluma de San Juan, y él sí habla a través de hombres como Mateo. El día 28 terminamos de leer Mateo y terminamos de leer el libro de los Hechos, 28 capítulos. Ayer ya comenzamos con Marcos y Romanos, para los que les mando la información a su WhatsApp. Pero cuando estamos terminando Mateo, encontramos nosotros la negación de Pedro, donde le dice Jesús a Pedro: me vas a negar
me vas a negar. Y Pedro dice, yo no te voy a negar, jamás. Si es necesario morir por ti, lo haré, pero no te voy a negar. Y Jesús le advierte, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y todos los discípulos dijeron, tampoco nosotros te vamos a abandonar ni a negar. Jesús no debate con ellos. En su oración por sus discípulos, Él advierte, te han pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti. Jesús había orado previamente por Pedro, pero Pedro no acepta que él puede negar a Jesús. Sin embargo, aquella noche, después de un sabroso sueño, que Jesús le había dicho, acompáñame a orar. Me agobia la angustia de lo que va a suceder. Acompáñenme a orar. Y ellos, cuando Él se aparta para orar, ellos se duermen. Hasta que Jesús regresa y les dice, ya despierten, vámonos, se acerca la hora. Y Jesús es aprendido. Casi no explicamos por qué Pedro traía una espada. Pero él traía una espada. Y cuando aprenden a Jesús, él quiere defenderlo y saca su espada y le tira a un criado a matar. Le tira a la yugular. Solamente que el soldado es hábil, se mueve y solo le corta la oreja. Pero no piensen que Pedro lo quería asustar. No, Pedro le quería quitar la vida. Le tira a cortarle el cuello. Pero aquel soldado se libra y lo que cae es su oreja. Y Jesús tiene la oportunidad de decirle a Pedro, guarda tu espada, guarda tu espada. Y recoge su oreja y hace una cirugía reconstructiva, un injerto autólogo. Toma su oreja, se la pone al soldado. Jesús hizo autoinjertos. En el mismo momento quedó sano. No regresó a los 10 días para quitarle suturas. Fue un milagro. Pero Pedro quiso matarlo. Y Pedro se va siguiendo a Jesús. Está en el lugar donde tienen a Jesús preso. Lo están juzgando ilegalmente. 2 juicios ilegales de noche, sin evidencias de maldad. Uno político, uno religioso, pero ahí está Pedro. Y pasa alguien y le dice, Pedro, tú eres uno de ellos. Yo no soy, yo no lo conozco, ni sé quién es. Y pasa otra persona. ¿Cómo no? Tú eres de esos que siempre dicen, aleluya, gloria a Dios, Dios le bendiga. Por tu manera de hablar te conocemos. Que no es así. Yo hablo así, pero no soy de esos. Se me pegó de mi mamá eso, pero yo no soy de esos. Y la tercera vez le dicen, tú eres de ellos. Pues para que vean que no soy de ellos, ahora sí me van a escuchar hablar como buen veracruzano. Y dice cosas altisonantes, dice majaderías. Pero cuando ha sucedido esto, Jesús voltea a ver a Pedro. Pedro se encuentra con la mirada de Jesús y el gallo cantó. Y él se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y se paró de aquel lugar y se fue y dice que lloró amargamente.
lloró amargamente. Ahora encontramos a Pedro en esas noches tristes de fracaso en la vida, de esos momentos que los borramos de nuestra biografía y que cuando alguien los saca a colación nos da tanto coraje. ¿A usted no? Bueno, cuando dicen los de usted no me da tanto coraje. Me da coraje cuando dicen de los míos. Pero son de esas noches en que usted siente el peso del fracaso, el peso del pecado. Tiempo para llorar amargamente. Una noche muy triste. Y no ha tenido la oportunidad de resolver esto con Jesús. No ha podido hablar con Jesús de este asunto en particular. De qué pasó, qué sucedió, por qué lo hiciste. No ha tenido ese momento privado con Jesús. Ahora está pescando, los discípulos han salido con él y es otra noche sin resultados. La Nueva Versión Internacional y la versión 60 dicen que arrastraron la red, porque ellos no habían logrado sacar nada. Pero es cuando Jesús aparece, en aquel momento sin resultados, cuando los pecados y los fracasos se acumulan en tu vida. Jesús apareció aquella mañana a la orilla de la playa y les dice: echen la red otra vez. Ellos no eran inexpertos, eran pescadores de profesión, pero ahora Él les está diciendo: vuelvan a echar la red y arrástrenla. Cuando estudiamos en la Biblia este capítulo y usamos sus textos paralelos de estudio, nos dice que habitualmente en el mar de Galilea manejaban 3 tipos de red. Una red de cono para alimentación personal, sin fines comerciales, otras redes pequeñas, pero una red de arrastre. Y aquí dice: arrastraron cuando Jesús les dijo: echen la red. Se dio el milagro y arrastraron la red. Esta era una red ecológica, la red de arrastre. Daba oportunidad que a los pequeños peces que no eran comerciales, que no se iban a usar para la alimentación, se fugaran, se escaparan, cumplieran su ciclo biológico de crecimiento, de reproducción, y así conservar la vida piscícola del lago de Nazaret. Y solamente se quedaban en la red los pescados más grandes. ¿Cuántos pescados fueron? A ver si escuchamos bien la lectura. ¿Cuántos? 153. Este es un amanecer bendecido. Es un amanecer bendecido porque está la presencia de Cristo con ellos. Porque Jesús ha ido a buscarlos. Porque sucede un milagro. El esfuerzo con la presencia de Jesús es recompensado. Él multiplica los peces, Él trae peces de otro lugar y se llena su red. El Señor es una bendición en nuestras vidas. Qué hermoso que la presencia de Cristo bendice el esfuerzo de nuestras manos. Quizás hay quien quiere la bendición, pero que me llegue a mi hamaca, que yo no tenga que salir a pescar, y que me llegue ya asado, sin arrastrar la red, ¿verdad? Pero estos hombres trabajaban y el esfuerzo de su trabajo es bendecido, es recompensado. Ahora tienen muchos peces para comercializar. Ellos necesitaban vender esos peces. Tenían que rearmar su tesorería.
yo quiero contarles algo. El tesorero se les había fugado con la tesorería. El tesorero era Judas. Ahora no había nada en el fondo, no había nada en la bolsa. Estaban trabajando, pero ahora habían sido bendecidos. Tenían pescados para llevar al mercado, vender y seguir haciendo la tarea que el Señor les había mandado. Pero cuando ellos salen, Jesús ya tenía pescado, un pescado a las brasas, y tenía pan en las brasas. Quizá yo todo lo imagino como yo lo conozco, una micha, ¿verdad? Había michas a las brasas, había pescado a las brasas, y Jesús los invita: vengan a desayunar. Y empiezan a desayunar con Jesús. Ese tiempo de comer es un tiempo de comunión, de cercanía. Estaban alrededor de Jesús, contemplándolo. Ya no lo conocían por su rostro habitual, ya no lo podían identificar por sus facciones o por su físico. Simplemente decían: es el Señor. Lo sentimos, es el Señor. Y como partió el pan y lo repartió, y les repartió el pescado y desayunaron, podían sentir la presencia del Señor. Estaban contentos, pero quizá había uno, Pedro, cada bocado que pasaba, estaba pensando: ¿qué sigue después de que se concluye este desayuno? ¿Qué me va a decir? No hemos hablado desde lo que pasó. No ha habido oportunidad. Y yo quisiera hablar, pero aquí están todos estos. Yo quisiera hablar con Jesús en privado, darle una explicación. Estaba en el corazón de Pedro quizá esa tensión muy natural de los sucesos que habían acontecido. Sin embargo, es Jesús el que los busca. Es Jesús el que se acerca a ellos. Es Jesús el que los invita a desayunar. Siempre es Dios, a través de su Espíritu Santo, el que da el primer paso para tocar la puerta de tu vida. Él da el primer paso. No es que nosotros lo hayamos amado, es que Él nos amó primero. Él da el primer paso. Jesús dio el primer paso. Está sentado con ellos en la playa. Muchas veces quizá hemos imaginado esa escena. Los discípulos con Jesús, sentados en derredor de unas brasas, comiendo pan, comiendo pescado, mirándose unos a otros. Jesús y Pedro eran bastante amigos. Juan y Pedro eran íntimos amigos. Ellos eran de un grupo especial de Jesús, amigos especiales. Yo estoy seguro que Juan le estaba diciendo a Pedro: es Jesús. Y Pedro: ya lo sé. ¿Qué nos irá a decir? No lo sé. Pero estoy seguro que nos invitó a desayunar y quiere decirnos algo. Y cuando terminaron de desayunar, ya se acabó el desayuno. Jesús se dirigió a Pedro para hacerle una pregunta. Y aquí es donde viene la nueva oportunidad para este apóstol.
una nueva oportunidad. Jesús es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidad. Nosotros somos de pocas. La primera, la segunda y la tercera es la vencida. Pero Dios no tiene límites. A Jesús le preguntaron, ¿cuántas veces perdonaré? Y Él les dio un múltiplo, que lo podríamos representar como un 8 acostadito en matemáticas. Hasta 70 veces 7. Un múltiplo simbólico de que todas las veces que sea necesario, todo el tiempo que sea necesario. Aquí está la nueva oportunidad para Pedro. Y vean lo que dice el texto original. Ese es el versículo 15 del 21 de Juan. Hay dos secciones subrayadas con amarillo. En una está el verbo agapo, el verbo amar, el que se usa para hablar del amor de Dios, el que está escrito en Juan 3:16, que de tal manera amó, agapo. Es el verbo que Jesús usa para Petro. Para Pedro, para Simón, agápasme. Esa es la pregunta de Jesús. Agápasme. Y Pedro contesta con un verbo diferente. En español lo manejamos. Hablamos del amor filial. Y él le contesta, otifilose. Sí te quiero. Sí te quiero. Filose. Pero Jesús ha escrito, agápasme, ¿me amas? Sí te quiero. Pedro en este momento no se siente el hombre más digno para ser llamado un discípulo, para convertirse en un apóstol. Está pesando su pecado, haber negado a Cristo en el momento más crucial de la vida del Señor. Lo negó en un momento clave. Y cuando le pregunta, ¿me amas? Sí, Señor, yo te quiero. Y sigue el diálogo. Jesús le vuelve a hacer la pregunta después de decirle, apacienta mis ovejas. Eso debe de quedar claro para cada uno de nosotros como líderes en la iglesia. Jesús dice, apacienta mis ovejas. Las ovejas no son mías, no son nuestras, no es mi iglesia. Las ovejas son del Señor. La iglesia es del Señor. Yo mismo soy suyo. Solamente somos siervos inútiles. Cada servidor en cualquier área del cuerpo de Cristo, solo somos siervos. Jesús ha declarado, apacienta mis ovejas. Cuídalas, restáuralas, aliméntalas. Es la orden de Jesús. Y por segunda vez le preguntó, agápasme. Y por segunda vez Pedro contesta, filose, te quiero. Quizá no con la intensidad que tú estás diciendo, pero sí te quiero. Los niños preguntan, papá, ¿cuánto me quieres?
¿así o hasta el cielo? Cualquiera que sea la respuesta, realmente no es mesurable con facilidad el amor. Pero los papás le decimos con todo el corazón. Hablaba un norteamericano y le decía a su esposa: mi amor, te amo con toda la panza. Y ella era su maestra de español. Y le dice: en español no puedes decir te amo con toda mi panza. Tienes que decir te amo con todo el corazón. Y él le dijo: pero mi panza es más grande. Bueno, es entendible, es bastante. Él no podía decir así a Jesús. Él solamente dijo: sí, lo sé. Pero la tercera vez Jesús cambia el verbo, se adecúa a Pedro. Y entonces él le dice: fileisme. La tercera vez Jesús le dice a Pedro: fileisme. Pedro, ¿me quieres? Y ahora Pedro se pone triste, porque Jesús había bajado un verbo en intensidad. Cuando le dice: ¿me quieres? Eso es cuando menos un poquito. ¿Me amas algo? ¿Un poco? Y él se pone triste de que el Señor le haga esa pregunta. Y él le dice: filose, te quiero. Y Jesús le vuelve a hacer la encomienda: pues cuida mis ovejas. Jesús aceptó ese verbo que venía de Pedro, porque Jesús tenía la certeza de que el amor muchas veces comienza como la fe, como un granito de mostaza, que después llega a ser un gran árbol. Pedro, al final de su vida, vivía en Roma hacia el año 66 o 68 y es bautizado en la muerte de Cristo. Cuando hablamos del bautismo, hablamos del bautismo de Juan, ese es uno. El bautismo en el Espíritu Santo, ese es otro. El bautismo en agua que vamos a realizar el 21 de marzo, ese es otro. Y ser bautizado en la sangre o en la muerte de Cristo, ese es otro bautismo. Son los 4 bautismos que nosotros enseñamos bíblicamente. Pedro fue bautizado en el bautismo de sangre, en el bautismo de la muerte, de ser sacrificado y muerto por Cristo Jesús. Él fue bautizado en ese bautismo, pero al final de su vida cumplió lo que había dicho. Esta vez no dijo: yo no le conozco, para salvar la vida. Esta ocasión aceptó: sí, soy cristiano, predico a Cristo y amo a Cristo, pues te vamos a crucificar como a Cristo. Aquí están mis manos. Y él fue crucificado. Pedro fue crucificado como Jesús. La historia parabíblica nos dice que no aceptó ser crucificado exactamente en la posición de Jesús, sino invertida la cruz. Esta ocasión cumplió su palabra, porque el amor crece. Él cumplió su palabra. Esa era una oportunidad nueva para Pedro. Apacienta mis ovejas. Él fue llamado por Jesús Cefas, que es piedra en arameo. Petro, piedra en griego.
porque sobre esa roca sería como un cimiento donde Jesús edificaría su iglesia. La iglesia es de Cristo. La iglesia popular lo tiene como el primer obispo. Él fue el que el Señor usó y le dio las llaves de la predicación. Él predicó en el aposento alto. Y le dice Jesús: de veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir, a la cruz. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Jesús y Pedro iban caminando juntos, pero volteó Pedro y vio que cerquita de ellos estaba Juan. Y Pedro le dice a Jesús: ¿y este? Viene aquí atrás de nosotros parando oreja. ¿Y este? Y Jesús vio a Juan. Y le dice Jesús: ¿y a ti qué? Es un ¿qué te importa amoroso? ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Tú sígueme, no más. El trato de Jesús con nosotros es personal. Voltea a ver al que está a tu lado. ¿Ya lo viste? ¿A ti qué? Tú sigue a Jesús. Tú sigue a Jesús. Qué bueno que has traído un invitado. Qué bueno que está aquí. Pero tú sigue a Jesús. Esa fue la respuesta del Señor. ¿A ti qué? Tú sígueme, no más. Si yo quiero que Él quede, no es tu asunto. Dios llama a quien Él quiere y hace con Él lo que Él quiere. Ha sido de los errores más grandes que los ministros cometemos. Estamos preocupados por lo que Dios quiere hacer con otros. ¿A mí qué? Si Dios quiere usar a aquel hombre de una manera y a aquella mujer de otra manera, ¿a mí qué? No es mi asunto, es asunto de Dios. Yo a lo mío, a lo que Dios me llama a mí. Tú sígueme, no más. No imites a nadie. Tú eres tú y Dios tiene un llamado y un servicio para ti. Tú eres tú. A Dios llama a otros para otras tareas. Dios usa a otros en otros dones. Cada uno de nosotros tenemos un don y Dios usa a otros en otros dones. Por eso somos un cuerpo. Porque el pastor no necesita hacer todo. Tú tienes unos dones que juntos cumplimos con el propósito de Dios. Qué bueno cuando Dios da palabra a través de alguien. Si no es mi don, pues yo al mío. A otro lo usa en sanidades, pues gloria a Dios. Usted al suyo. Alguien usa a otra persona en milagros, pues bendito sea su nombre. Tú a lo tuyo. Dios nos da a cada uno un ministerio y juntos como cuerpo de Cristo cumplimos un propósito. No se puede enojar la mano porque el pie no sirve para caminar.
ni los ojos se van a molestar con los oídos, porque los oídos sirven para escuchar. Cada parte del cuerpo cumple ¿qué? Una función. Y si Dios quería que Juan fuera el que sobreviviera a todos los apóstoles, no era asunto de Pedro. Si Él quería que Juan viviera hasta el año 100, ¿a ti qué? Tú sígueme, cumple tu propósito, cumple tu llamado, escribe lo que tienes que escribir, primera y segunda de Pedro. Si Juan va a escribir un evangelio, ¿a ti qué? Si Juan va a escribir primera, segunda y tercera de Juan, ¿a ti qué? Y si a él se le va a dar la revelación en Patmos y escribir Apocalipsis, ¿a ti qué? Ni Juan tiene que enojarse, porque cuando tú pases con tu sombra, sucedan milagros. Eso es asunto mío. Dios es personal, Jesús es personal. Él trata con cada uno de nosotros. Bendigámonos unos a otros. Dios bendiga tu don, hermano. Lo necesitamos aquí en la iglesia, que opere, que funcione, que nos edifique. No vas a hacer más ni vas a hacer menos. ¿Oyó bien eso? No vas a hacer más ni vas a hacer menos. Son regalos de Dios. Me encanta esa parte donde Jesús le dijo a Pedro, ¿a ti qué? Y le dije, ay Señor, me estás hablando. Tú sígueme y apacienta mis ovejas. Las palabras son importantes. Pedro había hablado, no, yo no te voy a negar, yo voy a dar la vida por ti. Pero no lo cumplió, falló, tuvo que llorar amargamente. Pero si las palabras son importantes, más importante es la relación. Jesús no vino a buscar palabras de Pedro, vino a buscar una relación personal con él. Todas las religiones dependen de ritos, todas las religiones dependen de principios que ellas establecen, pero solamente el cristianismo se vincula en una relación personal con Cristo. No hay más. Uno de los maestros más grandes de la historia en el siglo I fue Nicodemo. Era un hombre docto, era un docente distinguido. Sin embargo, Jesús le dijo, te es necesario volver a nacer. Nuestra relación con Cristo es una relación personal, y la relación es más importante que las palabras. Ellas tienen su lugar, tienen su importancia, pero la relación que se establece es mayor. Jesús buscó una relación con Pedro. No vengo a aclarar asuntos, no vengo a que me expliques el por qué. No necesito que me des explicaciones. Vengo a preguntarte si me amas. Y si me amas, cuida mis ovejas. Simple y sencillo. Él pudiera haber hablado muchas cosas con Pedro y podría haberle dicho aquella mañana después del desayuno, si me lo hubieran contado, Pedro, nunca lo hubiera creído lo que hiciste. Podría haberle dicho cosas así. Mira, de Judas me le esperaba, pero de ti no me la esperaba. Pero él no viene a dialogar esas cosas con Pedro. Él viene a establecerle algo especial. Queda asentado que él ama a Pedro, como queda asentado
que esta mañana, esta tarde. Dios te ama a ti. La pregunta de Dios es si tú lo amas a Él. Él te ama, lo ha declarado. De tal manera amó Dios. El asunto es, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Agápasme? Dios busca una relación. Y el principio de esa relación con Dios es el amor. Quizá comience esta tarde como una semilla pequeña en tu corazón. Empezar a amar a Dios y cumplirás el propósito de Dios. Nos ponemos en pie esta tarde. Y yo los invito a que vengamos a hablar con el Señor. Y si hay algún amigo esta tarde que está aquí y quiere iniciar esa relación con Dios, esa relación con Jesús, lo que ha pasado, Dios lo sabe. Jesús lo conoce. Lo que ya pasó, Él lo conoce. Pero quiero decirte que eso pasado, por lo que le has pedido perdón a Dios, Él lo ha sepultado en lo profundo de la mar. Él no viene a hablar de tu pasado. Él viene para hablar de tu presente y de tu futuro. Él no vino a decirle a Pedro por qué. Le vino a decir a Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Cuídalas, atiéndelas. Él inicia una nueva relación con Pedro, fundamentada en el amor. Si vamos a seguir caminando juntos, la clave es, ¿me amas? Esa fue la clave de la pregunta de Jesús. Para caminar con Jesús es una relación de amor. Él te ama, pero desea que tú lo ames a Él. Inclinen su rostro. Y si hay algún amigo que nos acompaña esta tarde y quiere iniciar esa relación con Jesús, levanta tu mano para que oremos juntos. Dios la bendiga a esta dama también, a este joven, a este señor que está aquí, a esta chica. Si hay alguien que está en su lugar, que ha permanecido ahí y quiere hablar con Jesús, Él te escucha y Él te atiende en esta tarde. Y dile, Señor Jesús, a mi manera he tenido religión. Tú sabes todas las cosas en las que he creído, en las que he andado. Pero esta tarde sé que no hay otro Dios, creador del cielo y de la tierra, que se haya manifestado en carne como tú, Cristo Jesús. Por eso me acerco a ti para decirte que acepto tu amor y que hoy empieza a nacer en mi corazón amor por ti. Perdóname porque he hecho muchos pecados. Lo más secreto de mi vida, tú lo conoces. Y si a alguien le importa, es a ti. Porque quieres mi vida limpia, santificada
Y eso solamente tu sangre lo puede hacer. Perdóname y límpiame con esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Señor Jesús, te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Ven a mi vida. Yo te entrego todo mi ser. Y desde este día eres mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.